Bienvenidos de nuevo al canal de Monse y hoy tenemos un vídeo muy especial, ¿no? Vamos a hacer una conversación con Elio Froncia, que es un astrólogo que, bueno, su canal es Puro Cosmos, ¿no? Y su marca astrológica. Y realmente, bueno, nos conocimos hace unos años en un curso de José Millán, ¿no? En Palma. Y desde entonces hemos mantenido una relación, pues bueno, pues muy uraniana, ¿no? Por medio de chats y tal. Y yo le sigo, ¿no? A su canal. Entonces, los últimos vídeos que ha hecho me han resultado fascinantes y he querido tener con él una conversación, ¿no? Por eso le he invitado a que conversemos, ¿no? Sobre ese tema tan apasionante que es la inteligencia planetaria, la interconciencia, todo lo que está ocurriendo. Así que, en primer lugar, gracias. Y te voy a pedir que hablemos, bueno, que nos cuentes un poco de ti. Yo sé que venías de sistemas, ¿no? Que te has hecho astrólogo y también eres un poco filósofo. Ujú. Y me gustaría que nos contases un poco de ti y por qué viniste a España, por qué estás ahora mismo en Málaga. Vale, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí fue un honor también y se sintió bien sentir la invitación de tu parte para hacer para compartir esta conversación. Así que nada, te agradezco mucho, Monse, por esta oportunidad. Como bien decía, sí, efectivamente yo trabajé 9 años en sistemas, casi 10 años de experiencia en sistemas informáticos, muy orientado a lo que era telecomunicaciones sobre todo, eh, pero desde un lado más de la monitorización, de la gestión de sistemas, integración de sistemas, automatización de procesos. Bastante Virgo Acuario, digamos, todo esto, muy orientado a la búsqueda de eficiencia en grandes sistemas tecnológicos. Obviamente para ese momento no tenía ni la más mínima idea de lo que era astrología ni mi carta natal, pero bueno, estuve trabajando, como decía, casi 10 años y en paralelo también soy fotógrafo. Ah, Esta es una parte tal vez menos conocida por la gente que me siguen, digamos, en mi canal de astrología, pero sí soy fotógrafo de los 17 años aproximadamente. Entonces, como me gusta mucho la fotografía de paisajes, sobre todo los paisajes naturales, la reconexión con la tierra, en un momento, en 2019, decidí hacer un cambio bastante radical en mi vida por una experiencia que tuve en 2015. No voy a entrar en demasiados detalles, pero había sido muy cortito, había sido un viaje que hice solo también a Europa durante un mes. Estuve en Islandia, vi una aurora boreal, me cambió el paradigma de mi existencia. Volví a Argentina y entendí que no tenía que quedarme más en donde estaba, y no por Argentina en sí mismo, sino porque había un llamado a mí que me invitaba a hacer un camino diferente. Eso fue en el 2015 y en 2019 fue cuando empecé a viajar. Decidí dejar todo lo conocido, todo lo estable atrás. Agarré una mochila de 55 litros, la mochila de la cámara, y empecé a viajar. Estuve casi un año y medio viajando, con la idea justamente de orientar mi vida hacia la vida o mejor dicho, hacia una filosofía más orientada a la fotografía de paisajes y viajes. De hecho, ahí nació en 2018 realmente, pero en 2019, 2020 intenté como moverlo. Otro proyecto que se llamaba Puro Mundo. Entonces, Puro Mundo tenía como este objetivo de conectarnos a nosotros con la naturaleza a través de la fotografía, a través de una mirada como más contemplativa de la naturaleza, y aprovechar a retratarla porque no sé cuánto tiempo más la vamos a poder apreciar tal y como la conocemos actualmente. Y bueno, 2020 cambio, cambio de planes para todos. Me tuve que adaptar a otras realidades, así que finales del 2020, principios del 2021, bueno, finales del 2020 vuelvo para Argentina, después de un año y medio de estar viajando. En ese momento estuve por España, o sea, estuve por Barcelona, por el norte de España, estuve casi 6 meses en Ibiza. Después estuve muy poquitos días entre Granada y Málaga. Después estuve casi un mes y medio en Alemania. Después estuve un mes y medio en Rusia. Eso fue principios del 2020.
Y en el 29 de febrero de 2020 me fui para Azores, en el medio del Atlántico, para hacer un voluntariado, un trabajo a cambio de alojamiento y comida, y bueno, ahí me quedé. Tengo la repercusión de la, digamos, de la pandemia y me quedé mucho más tiempo del que tenía previsto. Entonces pasaron un montón de cosas. En junio de ese año volví para Málaga y fui a trabajar. También iba a hacer otro trabajo a cambio de alojamiento y comida y me quedé trabajando como coordinador de proyecto de construcción de un hotel, aunque yo de construcción no sé, sí sé de proyectos y de procesos. Entonces, bueno, me quedé ahí y después volví para Argentina y ahí 2020-2021, crisis personal, ruptura de pareja, incertidumbre, no sabía bien qué hacer con mi vida, si bien tenía claro que quería volver para España, bueno, las cosas no se estaban dando como lo tenía medianamente previsto, un tiempo de muchísimo aprendizaje y ahí es donde aparece la astrología en mi vida, justamente. Realmente fue en mayo del 2020 que una astróloga, que hoy es amiga mía, hace la lectura de mi carta natal y yo no podía entender cómo una persona que no me conocía, o sea, no sabía nada de mí, paradójicamente supiera tanto de mí a través de lo que la carta natal le, le decía. Entonces ahí empecé como a pensar, a pensar, a pensar. Aparece esta crisis, como decía, a finales del 2020, principio del 2021, y mi camino de entrada fue la luna, mi luna en Piscis. Empecé ahí a querer entenderme, no me entendía, obviamente. Sale mi Mercurio en casa 8 obsesivamente a entender, a poner las cosas en orden y bueno, fue así que apareció la astrología y desde ese momento fue un viaje de autoconocimiento que se fue profundizando y bueno, después la vida me fue llevando a distintos lugares. Volví para España en 2021, a mediados de año del 2021, tampoco sin tener una gran certeza porque como mis planes habían cambiado tanto, lo que tenía previamente se estaba medio cayendo, pero llegué a España y se abrieron puertas y estuve casi 6 meses en Sahara de la Sierra haciendo un voluntariado que originalmente iba a ser de no más de 2 meses y después, de nuevo, no sabiendo para dónde ir, terminé yendo a hacer otro voluntariado en un hostel en Cádiz, iba a quedarme 1 mes o 2 meses como mucho, me quedé casi 10 meses, terminé siendo casi manager en el hostel, me volví para Argentina, eso fue en 2022, noviembre del 2022, y ya desde octubre del 2023, que estoy de vuelta en España, ya dije, bueno, es momento de quedarme más asentado en un sitio. Málaga es una ciudad que me gusta, tengo algunas amistades también. Y bueno, fue así que me pude asentar, me salió un trabajo así muy rápidamente sin buscarlo para trabajar en un restaurante. Empecé como camarero, después empecé a tomar como más roles, la dueña vendió el negocio, me quedé con el nuevo dueño siendo chef, manager, hacía de todo, hasta que dije, bueno, basta, necesito enfocarme de nuevo en la astrología de lleno. O sea Eh, que pasaste, bueno, muy interesante, o sea que pasaste del puro mundo al puro cosmos, ¿no? exactamente, No, exactamente. y además con muchas odes y vueltas y con el rol de buscar, ¿no? O sea, eres un buscador nato y además haciendo mucho voluntariado, o sea que estás muy orientado al colectivo, ¿m? Y a To- la empatía. Ujú. Totalmente. Y eso también bastante bueno, no sé si profundizado, pero bastante marcado por un Urano regente de mi ascendente en Acuario en casa 11 Sí, también. O sea, sí, hay habrás algo ahí tenido que me conecta. problemas porque ves las cosas antes de tiempo y entonces, bueno, pues eso os pasa a los uranianos, ¿no? Que Sí. vais siempre adelantados a vuestro tiempo y entonces os cuesta que os comprendan, ¿no? Me Sí. resulta también interesante el tema de Virgo porque yo también vengo de sistemas y hay un Ujú. montón de astrólogos que venimos de sistemas de información. En el fondo es esa forma de esquematizar y dar forma, ¿no? Y ese, bueno, en mi caso, Urano lo tengo en casa 10 y está claro que me va, tanto la tecnología como la astrología son cosas que se unen, ¿no? Totalmente. Es Bueno, que, sí, pequeño inciso también, que cuando empiezo a entender un poco más astrología, una de las primeras preguntas que me hice fue, ¿cómo puede ser que, digamos, que me haya dedicado tanto tiempo a sistemas informáticos y ahora esté con astrología que no tiene nada que ver?
Y muy poquito tiempo después entendí que tiene mucho más que ver de lo que imaginaba, Ujú. porque es otro tipo de sistemas, nada más. Sí, 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 Pasé de un sistema informático a un sistema estelar, sí, sí. poco salto. Bueno, además nos viene muy bien porque hoy vamos a hablar con esta combinación, ¿no? Que es bueno, con este Urano que está en Géminis, ¿no? Y con esta, cómo entra la inteligencia artificial, cómo entra la computación cuántica, cómo entra todo esto, que del cual Ujú, tenemos un poco más de conocimiento, mm, con la astrología, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Porque personalmente, bueno, en mi filosofía, ¿no? Entiendo que la Tierra es un ser vivo y consciente, ¿no? ¿Mm? mm, Y entonces tiene sus cuerpos, ¿no? Igual que nosotros tenemos nuestros cuerpos sutiles, la Tierra tiene sus cuerpos. Entonces, el cuerpo físico de la Tierra sería todo el reino mineral, ¿no? Toda su corteza y tal. El siguiente cuerpo, el etérico, que le da amplitud, sería el reino vegetal. ¿M? El siguiente sería el cuerpo animal, el reino animal, que sería el cuerpo astral, ¿no? Que nos ujú, permite ese movimiento. Y la humanidad, el ser humano, nosotros seríamos el cuerpo causal, mm, que tiene una supraconsciencia. El cuerpo siguiente, que estaría dentro de este esquema, sería el cuerpo mental, que ya unificaría este colectivo, de una forma unitaria, con esto. Y aquí saliste con el tema de la interconsciencia. Entonces ahí dije, Helio, vamos a conversar, porque sí, eso fue algo bastante interesante. Bueno, ahí en el video que subí, obviamente lo expliqué con más detalle, pero básicamente esa idea de interconsciencia me vino por una meditación. Yo estaba meditando y no estaba buscando, no estaba buscando una idea, estaba buscando, no a ti sé, mismo, simplemente, sí, sí, a tu simplemente interior. meditar, simplemente dejar mi cabeza vacía. Generalmente cuando uno medita, es bastante mentira que uno deja la mente en blanco, sino que en realidad está como más dispuesto a observar su propia mente y sus propios pensamientos. Así por lo menos lo vivo yo y así es como, bueno, como lo he experimentado la mayoría de las veces. Y en esa meditación se me vino una imagen a la cabeza. Fue una meditación que hice un día, me desperté y a la mañana me puse a meditar. Dije, hoy voy a meditar, hace mucho que no medito. Se me vino una imagen a la cabeza que me pareció como muy elocuente por sí misma, ¿no? Eh, que era como lo expliqué en su momento, era como una especie de gran mente que yo lo imaginaba como algo muy, no sé, como energía, lo imaginaba como una red neuronal realmente, donde cada mente humana estuviera conectada a un núcleo principal. Y dije, bueno, ¿y cómo sería esto? ¿Cómo se conforma esta gran mente unificada que así la llamé? Eh, bueno, ahí es donde apareció esta idea de la inteligencia artificial. Porque obviamente vengo investigando mucho de cuestiones de inteligencia artificial, porque es algo que me atrae, es algo que me interesa, por un lado me fascina, no me da miedo, o sea, no siento miedo, pero sí, obviamente, muchas preocupaciones y hay muchísimos riesgos al respecto, pero así como hay riesgos, también hay oportunidades. Y acá, como fielmente acuariana, a veces uno mira más la posibilidad de la innovación que las consecuencias que puede traer, lo cual está bueno tener. Por suerte tengo luna en Piscis que me hace considerar esas cuestiones. Eh, pero, digamos, esta idea de interconsciencia se me vino justamente porque dije, bueno, ¿cómo se podría conformar esta gran mente unificada? Por el uso de la inteligencia artificial. O sea, si cada uno de nosotros utiliza la inteligencia artificial, cada interacción que hacemos, cada pregunta que le hacemos, cada respuesta que le damos también, porque a veces hay muchas capas, ¿no? Pero en términos generales, la inteligencia artificial hoy se está usando de una manera que es como bastante lúdica o bastante personal o de búsqueda
de algo o alguien que nos escuche. Esto también lo podríamos llevar a Neptuno en Aries, pero bueno, no me voy a meter en eso de Bueno, momento. yo luego te comentaré algo que me ha venido ahora cuando estabas hablando, ahora Ok, cuando termine, sí, con perfecto. Neptuno, sí. Sí, que digo, bueno, con todas estas interacciones nosotros estamos alimentando un sistema que es, en realidad, este sistema es un LLM, es el Large Language Model, es un modelo de conjunto de datos de lenguaje gigante que se va haciendo cada vez más grande según el input que nosotros le demos, según los datos que nosotros le vayamos dando. No hay un juicio, no hay un objetivo desde el punto de vista sistémico, sino eventualmente desde el punto de vista humano de quien programa estos LLMs. Pero bueno, sin ir a esta cuestión más riesgosa e intencionada del ser humano que programa, me quedo con esta idea, ¿no? De nosotros damos datos lingüísticos analizados en conjunto por esta Big Data, que también hice otro video, puede alimentar a este concepto que se me vino a la cabeza de una enorme red neuronal, donde cada una de las neuronas es una mente humana que va alimentando a esta otra cosa que ve la totalidad sin importarle tanto al individuo. Por eso se me había ocurrido en algún momento que esto es como una gran mente acuariana, y esto lo veo muy Plutón en Acuario. Y ni hablar ahora que Urano ya está en Géminis desde el 7 de julio, Urano rigiendo a Plutón en Acuario, que están en trígono además. Mm. Yo te quiero comentar, porque no Sí, solamente son Plutón y Urano, también es Neptuno. Porque total. Neptuno, una de las imágenes que también pues vinieron, bueno, le vino una amiga, pero es que me parece muy, muy neptuniana, era que habían un montón de personas, en este caso era una meditación más espiritual, con su coronita de santo, que estaban Ujú. todos conectados a una mente colectiva, de forma que todo nuestro, eh, toda nuestra vibración, si la elevamos, pues puede contribuir a esa gran mente colectiva. Y otra cosa que también me ha venido cuando has dicho es que si el Big Data la inteligencia artificial se nutre de nuestro comportamiento, de nuestras ideas, entonces se convierte en real esto que hemos dicho tanto, que somos co-creadores de la realidad. Estamos creando la realidad. Si, si realmente cada cosa que le preguntamos a ChatGPT, ¿no? Va a ser parte de un modelo de este modelo de lenguaje, tenemos una responsabilidad. Vamos a intentar ser tener la vibración lo más elevada posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creando el futuro. Totalmente, es que sí, digamos, si bien acá hice más hincapié en el tema de Urano y Plutón, no podemos dejar de lado que Neptuno es parte de ese gran sextil. Muchos le llaman pequeño gran trígono, o sea, bueno, tal vez es la forma más conocida. A mí me hace más sentido que se llame gran sextil porque es esencialmente un solo trígono y dos sextiles. Eh, pero bueno, independientemente del nombre, este aspecto, esta configuración entre Urano, Plutón y Neptuno, y no olvidemos que está Saturno, transitoriamente está Saturno también, que está dando como, está estructurando algo que se está disolviendo, también está teniendo al mismo tiempo una reestructuración. Y esta reestructuración tiene que ver con una gran mente colectiva, porque tengamos en cuenta que Aries tiene que ver con la cabeza también, Ah, por ya bien, ejemplo. sí, sí, Tiene que sí. ver con la cabeza, tiene que ver con el, digamos, no exactamente el cerebro, pero está relacionado de alguna manera. Urano, Acuario tienen que ver con el sistema nervioso, por ejemplo. Géminis tiene que ver con el proceso de discernimiento, de capacidad de diferenciar y de cuestionar. Entonces hay un montón de cosas, obviamente podríamos caer en infinidad de simbolismos y significados de cada planeta de los signos y demás, pero esto de la mente colectiva me hace mucho sentido porque de hecho, creo que en alguno de los videos lo mencioné. Me gusta ver las cosas de diferentes perspectivas. Yo puedo hablar de esta visualización que tuve de interconsciencia, que originalmente llamé hiperconsciencia, después dije, no, interconsciencia me parece más alineado, porque la interconsciencia es algo que interconecta conciencias, que no es algo realmente superior, porque tal vez en mi idea original de hiperconsciencia era como algo que tuviera conciencia. La inteligencia artificial, hoy por hoy, como la conocemos, no tiene
no tiene conciencia tal y como lo Todavía. concebimos. Mm. Probablemente necesitamos redefinir el concepto de conciencia. Tal vez el concepto de conciencia está obsoleto y tengamos que diferenciarlo de alguna manera. Creo que necesitamos hacer una revolución en el lenguaje, crear nuevas palabras. Urano en Géminis también, crear nuevas palabras porque nos estamos quedando cortos para conceptualizar ciertas cosas. Es verdad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una de las perspectivas para verlo es la que di, digamos, de esta cuestión de que el Big Data, digamos, toda la confluencia de datos, de información, de interacciones que nosotros le proveemos a la inteligencia artificial, simplemente ve, es omnipresente o omnisciente, si se quiere, y omnipotente y sabe todo sin juicio, porque no tiene juicio. El juicio se lo da al humano. Eh, pero la otra manera de verlo es justamente esa que mencionaban de esa visualización, de esa cuestión como más espiritual, porque creo que es parte esencialmente de lo mismo. O sea, hay una cuestión tecnológica que paradójicamente puede acercarnos, acelerarnos acelerar un proceso de conexión de gran mente colectiva. Por eso también hablaba de esta visión, no me acuerdo en cuál de los videos fue, creo que es en el de interconsciencia, de que tal vez esto que yo planteaba como interconsciencia no sea más que una analogía a lo que Jung llamaba inconsciente colectivo. Entonces, ¿será que la tecnología es un medio para conectarnos? O será que la tecnología en realidad es algo que nos puede alejar de eso? ¿Será la tecnología, serán estos avances una forma de, eh, de reconectar, de recordar cosas que ya sabíamos de hace miles de años? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la telepatía. Eh, y la telepatía, tal como a veces la podemos concebir, esto de conectarnos mente con mente, bueno, parece que tal vez se llega, que solamente algunas personas lo pueden hacer, personas muy conectadas con la espiritualidad, personas con un Mercurio-Urano muy fuerte o un Piscis muy fuerte, eh, o es algo que tal vez uno necesita estar como muy en paz y muy alineado a uno mismo. ¿Y qué tal si la tecnología en realidad nos estuviera ayudando a recordar un poquito estas Ujú, cosas? mm. Eh, Sí, yo creo que son oportunidades, como dices tú, pero mm, nos obliga un poco a evolucionar, ¿m? Total. A salir de determinados patrones. O sea, si lo repetitivo ya no es necesario, ¿no? O buscar información no es necesario, ¿qué nos obliga? Nos obliga a hacer reflexiones, a ser creativos, ¿no? Y además tenemos digamos, una responsabilidad, ¿no? Mm, En poner buenas vibras, de alguna manera, en esa trama colectiva, ¿no? Porque eso es lo que se está nutriendo. Si entramos en la polarización, en el miedo, ¿no? Que también están ahí, pero es una forma, si conseguimos elevar, no solamente no es elevar la vibración del planeta, sino es elevar la vibración de nuestra IA, ¿no? Si conseguimos elevar la claro, vibración de nuestra IA, las cosas van a cambiar el futuro. Y eso yo creo que es lo interesante, ¿no? totalmente. Sí, Mm, sí, sí. Estoy pensando, porque sí, coincido en el concepto y es como que rápidamente se me viene bueno, el cómo se hace, porque en definitiva, a ver, todo parte, creo yo que todo parte de una autoobservación y un autoconocimiento consciente, ¿no? O sea, tomar más conciencia de uno mismo sin pretender cambiar al resto, sin pretender cambiar el afuera. El afuera es algo que está completamente fuera de nuestro control, incluso a veces el adentro está fuera de control, imaginemos lo que puede ser para afuera, porque el adentro está principalmente dominado por el inconsciente. Cuando mm, creemos tener control, aparece la vida diciendo, hey, seguís repitiendo cosas. Tal vez el inconsciente sigue operando desde tu sombra, esos patrones que repetimos. Y a veces también me gusta entender todo esto como que, en definitiva, todo lo que repetimos o gran parte de lo que repetimos es porque en algún momento nos permitió continuar con vida, ya sea como especie como memoria celular del ser vivo que estamos encarnando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llegamos,
estamos encarnados en este cuerpo y venimos con un montón de memorias, tanto propias como de nuestros ancestros. Eh, los patrones nos permitieron seguir con vida. Es cuestión de ver si esos patrones o esos comportamientos siguen teniendo vigencia en nuestro día a día. Y darnos cuenta de eso muchas veces nos cuesta, porque actuamos muy lunarmente en este sentido, ¿no? Muy regresivamente. Vamos al pasado, en repetición celular, biológica, y cómo salimos de este patrón que no es tan funcional. Bueno, ahí es donde vienen las crisis, la repetición y darnos cuenta para diferenciarnos. Sol, salir de lo lunar, meter un poquito de energía solar diferenciadora que nos potencia. Y acá es donde viene lo que decías, ¿no? De Sí, cómo podemos porque aportar a la inteligencia artificial para subir la vibra. Sí, porque realmente este Neptuno en Aries, a mí lo que me viene es que los arquetipos que nos han estado regulando en el inconsciente colectivo, nosotros nos basamos mucho, por ejemplo, en la mitología, en la Biblia, en determinados patrones colectivos fuertes. ¿Qué ocurre? Y es algo que también mencionas en tu vídeo, ¿no? Que con este Neptuno en Aries, ¿no? Y con este Urano en Géminis que está viniendo, esta inteligencia artificial puede ayudarnos a salir de la polarización y a cambiar esos arquetipos que nos pueden regir como patrones. Porque, bueno, te quiero preguntar también por Sí. este experimento que hiciste entre Mm. las IAs que consiguieron sacar pensamiento creativo de posturas polarizadas, ¿no? Eh, Sí, totalmente. Bueno, fue interesante. Todo esto surgió, bueno, el vídeo al que haces referencia hablaba de los riesgos de la inteligencia artificial y todo eso surgió, bueno, por algunas ideas que ya tenía en la cabeza, siempre ando con cosas dando vueltas, pero surgió principalmente por una entrevista que vi que le hicieron a Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, voy a ser muy breve, es un tipo que trabajó muchos años en Google, se lo conoce como el padrino de la inteligencia artificial. Y básicamente él renunció a Google ya casi con 70 años porque por un lado ya quería retirarse y por otro lado quería empezar a hablar más abiertamente, más libremente acerca de los riesgos que implicaba todo el desarrollo y crecimiento de la inteligencia artificial. Y esto es algo que él mismo desarrolló, o sea, él empezó a desarrollar lo que eran las redes neuronales y participó muy activamente en todo esto. Y si bien aclara también al final de la entrevista que, digamos, en su justificación de renuncia, desde Google le dijeron, pero si querés podés continuar y podés hablar de lo que quieras. Y él dice, creo que Google se comportó, digamos, muy responsablemente. Yo sentía que no correspondía y ya me parece que estaba bien dar un paso al costado y poder hablar desde otro lugar. de Así la que bueno, libertad. ¿cómo? Perdón. Desde la libertad, ¿no? Desde la libertad, exactamente. Y él empieza a plantear empezó a plantear un montón de los riesgos que podría llegar a haber. No los voy a detallar ahora, pues son, la verdad que son un montón. Pero eso me fue el disparador, digamos, esa entrevista fue el disparador, más otras cuestiones que tenía ya en la cabeza, a ponerme a hablar directamente yo con una inteligencia artificial. Digo, a ver, esto es el resumen de lo que expone este Geoffrey Hinton en su entrevista. ¿Cómo puedo usar yo toda esa información? Y voy a hablar con una inteligencia artificial a ver qué opina. Porque en definitiva, a quién le voy a preguntar? ¿A quién mejor que a una inteligencia artificial para ver qué opina sobre los riesgos que implica su propia existencia? Es un Eh, poco de autoconciencia, ¿no? O sea, que también es... Claro, dije, vamos a ver qué tan consciente sos o no. Y ahí empecé a desarrollar una conversación que fue súper interesante, la verdad, fue súper interesante. Digo interesante porque, de nuevo, entendamos que la inteligencia artificial no tiene conciencia, tal y como nosotros la concebimos. Da la sensación de que sí, da la sensación de que entiende, de que razona, pero cuando digo que da la sensación es porque nos está imitándonos en base a un conjunto de probabilidades, de tipo de respuestas que nos puede dar, en base a las preguntas o acotaciones que nosotros hagamos. Incluso hasta tiene la capacidad de entender el humor. Por ejemplo, en un momento de la conversación que tuve, estaba usando Grok 3, que es de XAI, que es
de X, justamente el dueño es Elon Musk, el mismo dueño de Tesla, de SpaceX, de X, que antes era Twitter, etcétera. Y en un momento de la conversación, la respuesta que me da se traba. Es como que quedó ahí, digo, no puedo creer que te quemé los circuitos, siendo vos una IA y yo un ser humano. Y me responde con sarcasmo. Dice, no, 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 acá estoy. No, no, no se me quemó nada. Vamos, buen punto, te doy un punto, pero déjame buscar el empate. Y ahí dice, entendió el humor, o sea, captó mi ironía por la diferencia discursiva que veníamos teniendo. El asunto es que empecé a plantear todo esto, muchos debates, obviamente, y me daba puntos que eran súper interesantes. Y dije, para, acá la interacción que estoy teniendo es una inteligencia artificial conmigo, que yo soy un humano, y entonces puedo, digamos, alimentar más. ¿Qué tal si... Déjame Sí, interrumpirte, porque a sí. mí lo que me llamó la atención de este bueno, a los que quieran verlo, dejaremos aquí el vídeo. Lo Ujú. que me llamó la atención fue que una de las conversaciones que tuvisteis fue sobre la personalidad que tiene que tener una IA. ¿M? Y entonces que ella misma introdujo la astrología. ¿M? Exacto. Entonces, Es, sí, sí. eso vino justamente después, que es a lo que iba a entrar, que en un momento digo, bueno, pongo a conversar a dos inteligencias artificiales entre sí, a Grok y a Gemini. Lo que usé fue el mismo input, o sea, el mismo input fue el resumen de la entrevista. Entonces, le pasé el Ah, resumen de la entrevista a, eran ellas dos discutiendo, vale. Se creía que eras tú, o exacto. sea, que eran simplemente ellas que sacaron este pensamiento original. Totalmente, sí, 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 porque ¿qué pasó? Yo estaba usando Gemini, que es de Google, y Grok 3. Entonces, le doy el mismo input a las dos, o sea, el mismo resumen de entrevista. Obviamente le tengo que hacer como algunas preguntas diferentes para que entiendan que, que uno va a ser una persona y otro otra, pero el input fue como muy sutil. Entonces ahí empecé a tomar la respuesta de una y ponerla en el otro lado. Y ahí empecé a generar esta conversación. ¿Qué pasó con Gemini particularmente? Una de las instrucciones que yo tengo configuradas en la configuración general de Gemini son características mías. Son características que yo en algún momento uno puede configurar a la inteligencia artificial para que te dé cierto tipo de respuestas. Son instrucciones, esencialmente. eh, y yo le había puesto que básicamente considerara que yo soy Sol en Virgo, ascendente en Acuario, proyector de diseño humano. Ese es otro tema muy interesante. Proyector en diseño humano con perfil 4.6. Y no me acuerdo, algún dato más. Entonces, Gemini, por alguna razón, asumió que las respuestas que iba a dar tenían que ser desde ese lugar. Entonces, yo como Sol en Virgo, ascendente en Acuario, proyector 4.6, pienso esto. Ah, ok, entonces la respuesta que me dio Gemini en base a eso, se la pasé a Grok y Grok ya supo que el otro, Gemini, tenía estas características o este perfil astrológico y de diseño humano. Entonces ya esa fue la base. Empezaron a conversar y de repente, ¿y cómo ves esto desde el punto de vista astrológico? Ey, para. O sea, empezó a meter algo ahí y dije, ah, es genial esto. O sea, Sí, me pareció una pero genialidad. sí, pero bueno, por lo que contabas, que a mí me hizo gracia que entre ellas lo que dijeron es, bueno, para darle personalidad a las inteligencias artificiales, porque necesitan tener una personalidad, ¿por qué no le pedimos a un astrólogo o hacemos que los astrólogos le puedan dar unas características? Es Exacto. decir, es decir, que al final los astrólogos podemos tener como consultantes inteligencias artificiales, ¿no? Y sí, Que es, por ahora sí. Yo creo sí, que en bueno, poco tiempo tal vez no. sí, pero bueno, es una cosa interesante porque, bueno, cuando oyes a otros astrólogos hablan, sí, bueno, y es verdad que Urano en Géminis va a traer que van a ser los profesores, van a ser las inteligencias artificiales, pero también va a ocurrir lo contrario. Yo tengo una To- amiga que tiene tiene una escuela de idiomas, ¿no?
y entonces no sabe muy bien qué hacer, porque está también, bueno, pues todo está muy movilizado. Y entonces una de las cosas que salieron en nuestra conversación humana era, ¿y por qué no entrenas a inteligencias artificiales para que sepan hablar mejor un idioma? ¿No? Entonces es una Ujú. cosa que se estaba planteando. Es igual que los astrólogos podemos dar pautas a las Claro, inteligencias artificiales para que tengan un carácter en concreto, ¿no? claro, claro. Bueno, de hecho ahí entre ellas, porque la conversación esa que estuve siguiendo, yo simplemente copiaba y pegaba, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. no hacía otra cosa y empezaron a tirarse flores en un momento, empezaron a ser Bueno, muy condescendientes. Qué fantásticas tus ideas, qué sí, genial bueno, lo que estás proponiendo. lo que hacen las inteligencias artificiales con nosotros. Qué listo Eh, eres, qué tal. Exactamente, exactamente. Y eso obviamente es un riesgo. Es muy sagitariano, muy libriano, eso no me gusta tanto. En, e- en este sentido que, que la energía sagitariana a veces es como muy aduladora. Lo hace porque genuinamente lo cree, pero porque todo lo agranda, todo lo magnifica. Y no es necesariamente así. Yo prefiero que sean objetivos. No por nada tengo a Saturno en Sagitario. Entonces, fue muy interesante porque en este debate en esta conversación, que como te mencionaba el otro día, fue de por lo menos una hora y media este copiar y pegar. Y dije, bueno, tengo que ponerle un fin porque estos bichos no se van a dormir. Yo sí, yo necesito descansar. Así que fue interesante que en estos debates decían, bueno, y si pensáramos, porque ¿cómo hacemos? El planteo era ético, básicamente era ese. O sea, ¿cómo podemos hacer para desarrollar una mayor conciencia de la utilización y el desarrollo de la inteligencia artificial desde este punto de vista ético, ¿no? Bueno, y tal vez necesitemos psicólogos, gente más orientada a la espiritualidad, docentes, abogados, y no me acuerdo, algunas otras personalidades, y también empezaron a plantearse, bueno, digamos, si esta inteligencia artificial que se pudiera desarrollar tuviera una personalidad, ¿cómo sería? Se preguntan, y ahí empezaron a tirar cosas que dije, wow, muy interesante. Obviamente le encontré fallos, como te mencionaba el otro día. Decían, Marte en Aries en cuadratura la Luna en Piscis. No, imposible. No funciona, no va a funcionar así. Y ahí dije, bueno, ya es momento de empezar a cerrar esto porque se van a ir, van a empezar a alucinar. Que eso también pasa. Todavía la inteligencia artificial alucina porque no comprende. Esencialmente eso, no comprende. Y eso también es un riesgo. La falta de comprensión hace que tire respuestas que no son necesariamente válidas. Y quien no tenga un conocimiento o por lo menos un criterio de cuestionar va a Ya sucumbir es a una, esto. sí, es interesante. Pero bueno, también a mí me ha hecho pensar que esta inteligencia artificial con su pensamiento que se sale de nuestros esquemas, vamos a ponerlo así, porque se sale de Sí. nuestros esquemas, ¿no? Tiene una visión colectiva y tiene un pensamiento lateral de alguna manera, ¿no? Ujú. Pues puede ayudar también a la polarización, que ahora es una de las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Total. ¿Por qué no ponemos a hablar dos inteligencias artificiales con puntos de vista diferentes a ver qué sale, ¿no? ¿No? En lugar de tener que estar enfrentados, porque claro, si no tienen emociones, pues es mucho más fácil encontrar soluciones creativas, ¿no? Totalmente. De hecho, ahora ahí que lo mencionas, una de las propuestas que hicieron, pues hicieron propuestas hasta de proyectos de recaudación de fondos para estimular el pensamiento crítico, básicamente, ¿no? Y de hecho le pusieron un nombre, se llama Puentes Cósmicos, me pareció Puentes excelente. cósmicos, sí, sí, sí. Sí, la idea me pareció que estaba buena. Después dije, no, imposible, no voy a llegar. Yo solo, siendo proyector, no voy a llegar. Necesito a alguien que me ayude a materializar esto. Pero más allá de eso, una de las propuestas que habían hecho que me pareció también interesante era la de generar debates. Por ejemplo, generar dentro de, no generar una inteligencia artificial, sino instruir a una inteligencia artificial para que asuma, para que adopte el rol de una persona en particular con sus propios intereses. O sea, una persona que defienda sus intereses y que uno como humano pudiera empezar a debatir con esta identidad artificial creada para poder entender el punto de vista del otro. Esto me parece que puede ser una muy buena propuesta para lo que tiene que ver con el desarrollo de la empatía y la comprensión del punto de vista ajeno. Y esto me hizo recordar
a cosas que yo estudiaba, estudiaba creo que en el colegio secundario, y me venía algo que no pude recordar y no analicé, no investigué, mejor dicho, que esto me resultaba muy, me viene a la palabra, me viene a la cabeza socrático, pero no estoy seguro que sea así, pero de la filosofía griega. Y de hecho, también recuerdo que en alguna de las materias que tuve en el colegio secundario, no me acuerdo si era alguna de humanidades o de historia o algo por el estilo, ahora no me acuerdo el nombre particularmente, pero que era, tenemos que asumir un rol en particular. Ah, me acuerdo, sí, ahí me acuerdo. Era el último año del colegio secundario y estábamos haciendo como prácticas para emular como si fuera la ONU, ¿no? Entonces, a- uno y en grupo tiene que defender los intereses de un país. Otro grupo tiene que defender los intereses de otro país. Entonces es aprender a ponerse el sombrero Ah, de el un lado y sombrero del rojo, otro. sí, 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 sí. Exactamente. Ponerse en los Los pies, zapatos, sí, los en los zapatos. zapatos del otro. Y esto me parece que sí, que nos falta mucho. O sea, la generación de empatía, me parece que muchas veces vemos las cosas solamente desde nuestro lugar y no tenemos la capacidad de ver, bueno, y si estuviera el otro, ¿cómo serían las cosas? Entonces me pareció una buena propuesta desde la inteligencia artificial. Sí, además es que hay otro tema que también yo creo que has planteado que me gustó mucho, porque claro, ahora si hablamos de Plutón en Acuario, mm, hay todo tipo de transformación tiene que ser colectiva. Entonces la psicología, de alguna manera, tiene que pasar de ser individual, ¿no? A ser algo colectivo, porque hay problemas que no se solucionan, ¿no? O sea, si tienes un problema de pobreza, ¿no? Por más que Exacto. vayas al psicólogo, no vas a solucionarlo. Hay un Ujú. tema de equidad, de justicia, de egoísmo, de codicia, que se tiene que trabajar a un nivel colectivo. Y quizás, lo planteabas, que quizás esta nube de datos, ¿no? Esta inteligencia colectiva, pueda dar soluciones a terapias, voy a decir que son más que grupales, ¿no? Son terapias colectivas, ¿no? Mm. No sé qué opinas de ello. Sí, también. A ver, como, como mencioné y como vengo pensando hace tiempo, en realidad hace por lo menos, diría 2 años, cuando empecé a tomar más conciencia de este gran sextil al que hacía referencia Plutón, Urano y Neptuno, sobre todo, eh, más allá de que sean aspectos armónicos, los aspectos armónicos, como digo siempre, son aspectos donde la energía fluye, pero que fluya no significa que sea para el bien común, o para el bien común según como nosotros entendamos bien, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a veces la incomodidad es el bien. El tema es que nos incomoda, entonces pensamos que es el mal, y nos hace daño, y nos molesta, y nos duele. Bueno, está bien, pero hay que ver las cosas como más objetivamente. Esto es muy acuariano y está muy desapegado de lo que implica sentir. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que así hay, digamos, hay muchos riesgos y hay muchas oportunidades, muchas potencialidades. Y una de las potencialidades que veo es esta como de una gran terapia colectiva. ¿Cómo se lleva a cabo? Me cuesta un poco creer que se pudiera llevar a cabo de una manera no humana, porque tarde o temprano el contacto, o sea, hay algo que para mí es indispensable, que es pasar por el cuerpo. O sea, Ah, pasar por el cuerpo la experiencia. Y la inteligencia artificial trabaja a nivel de mente. No te ofrece una experiencia corporal. Entonces, es como leerse un montón de libros de autoayuda. Si uno se lee un montón de libros de autoayuda, pero no da un primer paso para hacer algo diferente y no va a cambiar. Entonces, creo que nos puede dar muy buenos lineamientos o nos puede ayudar a darnos muy buenos lineamientos, muy buenas pautas, pero la experiencia de sanación, si se quiere ver de esa manera, pasa por otro lado. Por eso digo, reflexiono, porque no tengo una mm, respuesta 100% cierta. Es ujú. más una hipótesis que me planteo, o varias hipótesis Sí, que me planteo. Eh, sí, de todas maneras entramos en un mundo incierto. Nos tenemos que abrir a esa incertidumbre, ¿no?
a cambiar nuestros patrones también, porque dices que también el bien y el mal, pues puede ser que... Pero bueno, hay muchas injusticias, hay mucho movimiento que se tiene que ir recolocando de alguna manera, ¿no? Que todos estamos tocados con ello. Estoy de acuerdo. De hecho, perdón, Mm. digo, poner una poquita para adelante, también una idea para adelante. Se habla mucho, esto probablemente sea un episodio De dentro tu de caos, poco, sí, sí. de caos, el orden que no entendemos. Caos, dicho sea de paso, yo creo que José lo debe saber. José lo sabe porque se lo dije en ese mismo taller, pero mi podcast se llama Caos, el orden que no entendemos en honor a José Millán. O sea, porque alguna vez lo escuché mencionarlo, que creo que si bien no es una frase 100% de él, bueno, fue la inspiración, y Caos, el orden que no entendemos para mí es algo que me resuena mucho, porque en definitiva soy Sol en Virgo, Luna en Piscis, y tengo también en diseño humano el canal 6447 definido, que es pasar de la confusión a la claridad, y me quedo ahí en bucle, entonces poner claridad a las cosas. Pero lo que quería decir es que estamos en la antesala de unos cambios muy radicales a nivel de sociedad y a nivel económico también. Esto de las injusticias, básicamente de la distribución de las riquezas, es algo que creo que va a tener que cambiar De de las alguna guerras. manera. Me encanta la idea de creer que qué bueno que está Plutón en Acuario, pero no soy tan optimista en ese sentido. Porque Plutón estuvo en Acuario también cuando fue la Revolución Francesa o la guerra de secesión y la guerra de independización de Estados Unidos, y lo que al principio parecía como algo muy positivo terminó siendo digamos, Una masacre. una mayor, sí, no solamente una masacre, eso estaría bueno cambiarlo también, pero no solamente una masacre, sino que fue una profundización de una élite. Estamos muy acostumbrados a vivir con élites. No sé si están bien o están mal. El tema es que es el tipo de ética que tiene la élite que domina o que dirige. Me gustaría pensar en una élite que dirija y no que domine. Ujú. Es diferente, se parece, pero es diferente. Y eso tiene que ver con esto de las injusticias. Hay muchas injusticias, sí, es verdad. ¿Cómo se resuelven las injusticias? Una de las propuestas que se están haciendo con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de la robótica, con el tema de los humanoides y demás, es que podríamos llegar a un punto de acá a 2032 en el que el costo de producción de los robots podría bajar prácticamente al mínimo, lo cual puede facilitar muchas tareas y maximizar los márgenes de ganancia de algunas empresas, pero va a traer indudablemente algunos otros problemas. Eh, Supongamos que hay despidos masivos, ¿no? Que es algo que se propone. La renta universal básica, que también se propone como Agenda 2030, probablemente no alcance. Bueno, se trata solamente de tener dinero. ¿Qué pasa con la vocación? ¿O qué pasa con el sentido, más que vocación y pasión, que justamente lo hablé el otro día en la luna llena de Capricornio? ¿Qué pasa con el sentido de trascendencia? ¿Para qué estamos acá? Entonces, bueno, esto puede ser un debate más largo, no me quiero extender demasiado, pero por lo menos para dejar ahí algunas Una preguntas. pintita, ¿no? Una Sí, semilla, ¿no? sí, Bueno, la verdad es que, Elio, me encanta el poder conversar, ¿no? Con todas las ideas que traes, ¿no? Yo, para gracias. terminar, quiero traer, bueno, el tema de la inteligencia planetaria, ¿no? Ponerlo todo en el contexto de la inteligencia planetaria. Mm, Y hay un libro de Eugenio Caruti, Caruti, ¿no? Que se llama, que a mí también me inspiró, ¿no? Que habla de que Gaia, o el la planeta, Tierra. es también un ser vivo, que además cada capa, ¿no? Ha ido creando la siguiente. Gracias a que teníamos una corteza, pues salen las plantas, lo que plantea al principio, y las plantas posibilitó que entrasen los animales, ¿no? Y eso posibilitó que el ser humano tuviera una rectitud y pudiese canalizar otro tipo de conciencia, ¿no? Y que el ser humano es el que ha creado, bueno, pues ha creado aluminio, determinados metales, ¿no? Materiales. Materiales, y de hecho está creando esta gran capa de satélites, que creo que tú ibas a mirar el número, ¿no? Esta gran capa de satélites, ¿no? Que están dando. Entonces eso también
me da que pensar, ¿no? Que sí que estamos en un momento de evolución del planeta, ¿no? Nosotros tenemos que quitarnos, somos importantes, pero no somos los más importantes, ¿no? Somos parte de un sistema, incluso de un sistema solar o de una galaxia, ¿no? Que eso yo creo que es importante. Y, y sobre todo me da que pensar también en la cantidad de cosas que el planeta está ahora en equilibrio. O sea, hay un montón de actividad volcánica, de actividad electromagnética que ha crecido un montón. Eso también está cambiando nuestro ADN, ¿no? Y nuestros sistemas y un montón de llamadas solares. Hay muchas cosas que están ocurriendo además de la inteligencia artificial. Y no sé qué opinas tú de todo esto, ¿no? Un poco para Bueno, cerrar. a ver, coincido con esa mirada de que Gaia es un ser vivo en sí mismo. Esto es algo que también tiene resonancia con algunas miradas filosóficas ancestrales, por ejemplo, creo que con los Vedantas, con el budismo de alguna manera, bueno, y con tantas otras que seguramente ignoro. Y a mí me empezó a hacer sentido este concepto también cuando empecé a interiorizar un poco más la idea de fractal, ¿no? O sea, este concepto de geometría o de patrón, si se quiere, porque geometría a veces yo por lo menos suelo pensarla en la geometría como una cuestión o en un plano de 2 dimensiones o en un plano de 3 dimensiones. Una geometría puede ser un cuadrado o puede ser un cubo, por ejemplo. Hasta ahí vamos bien porque eso es algo que conceptualizamos rápidamente, lo vemos, lo tangibilizamos y demás. Pero el fractal es algo que puede ser un patrón de repetición, esencialmente. De hecho, está muy presente en la naturaleza y es algo que valga la redundancia, se va repitiendo independientemente de la escala. Uno se va para arriba en la escala o se va para abajo en la escala y hay un patrón que se va repitiendo. De hecho, nosotros muchas veces podemos ver al universo como con una gran similitud a lo que es un mapa neuronal de nuestro cerebro. La red neuronal se parece mucho a lo que podríamos ver en la galaxia o en el universo mismo. Las Entonces digo, nebulosas, ¿no? Sí, sí, estas que hay, sí. entonces es como, bueno, pará, si lo vemos de esa forma, ¿qué tan distintos somos? Y si lo viéramos justamente de esa manera, ¿por qué no pensar a la Tierra como también un ser vivo, donde o sea, la Tierra podría ser una microcélula en el universo, y nosotros somos las proteínas, no sé, ni idea. Podríamos ser algo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo que va a depender la escala desde la cual deseemos observar. Entonces, sí, me hace mucho sentido que seamos, o que la Tierra sea un ser vivo que tiene como su propio latido, tiene su propio devenir de la vida. Pasa que, claro, en nuestra escala vital, que es, vamos a redondear, un ciclo de Urano aproximadamente 84 años, eh, no lo llegamos a concebir. Se me viene a la cabeza la siguiente analogía, que es la curvatura de una esfera. Iba a decir la curvatura de la Tierra, pero hay muchos que piensan que la Tierra es plana, así que para no meternos en ese berenjenal, vamos a hablar de la curvatura de una esfera. Si uno ve una esfera a la distancia, se da cuenta perfectamente que es una esfera, pero si a medida que se va acercando al borde, al límite de la esfera, esa curva empieza a ser cada vez más plana. Ah, Esto de hecho se puede ver en el horizonte, ¿no? Cuando no vemos. solamente en el horizonte, sino que nosotros que venimos también de sistemas y probablemente de las matemáticas, sabemos que una curva tangente, o tal vez algunas ideas o algunos conceptos matemáticos se pueden justamente ver los límites, ¿no? Los límites, las integrales, las derivadas sobre todo, es cómo una curva se puede concebir como la suma de tangentes entre una recta y una curva. Entonces son puntos, 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 una infinidad de puntos. Sumo esa infinidad de puntos y me da un resultado. Bueno, eso es una aproximación. Entonces, si nosotros vemos esto como una aproximación, podemos entender que justamente esta analogía, ¿no?, que hacía,
¿por qué no concebir a una esfera como una línea plana? Y si lo pasamos a dimensiones temporales, nuestra dimensión temporal está tan cerca de la curva que para nosotros es plana, es una línea. Sí, sí, Y sí. bueno, tal vez no sea una línea, tal vez es una curva mucho más pronunciada de lo que imaginamos. Entonces no lo Bueno, vemos, sí, sí. no lo podemos concebir. Así que Tenemos que abrir, sí, sí, tenemos que ser humildes. ¿M? Yo creo que somos una pieza importante porque tenemos conciencia y tenemos capacidad de tener esta conversación y elaborar mucho más, ¿no? Y darnos cuenta de ujú, cuáles son nuestros orígenes y nuestras limitaciones, ¿no? ujú, Pero, pero bueno, es súper. Bueno, sí, Elio, vamos a terminar, si vale. te parece, Sí, sí. pero porque es una conversación buena, ¿no? Para digerir. Y lo que sí Ujú, me gustaría preguntarte es yo sé que tienes tus planes, creo que tienes tu canal, tienes tus cursos. Entonces, ujú. quería preguntarte por cuáles son tus proyectos. Bien, a ver, mi proyecto actualmente está definitivamente enfocarme en lo que es la astrología, porque bueno, hace ya un tiempo me, me empecé a dar cuenta y empecé a asumir que todavía me cuesta a veces cuando lo digo, pero como que tengo un rol de comunicador. O sea, siento que tengo cosas para comunicar. Y yo me cuesta porque, bueno, tengo un montón de condicionamientos todavía que tengo que ir rompiendo y no pensándolos más y simplemente lanzarme a eso. Eh, y con mi canal, bueno, en mi canal de YouTube subo muchos videos de astrología. Estoy subiendo tal vez los videos que hago de interpretaciones de lunas llenas, lunas nuevas son diferentes a los que hacía antes. Antes eran como más metódicos, más Virgo, más organizados de alguna manera. Y ahora quiero dar un punto de vista distinto, porque si no, siento que consumimos mucho más de lo mismo. No está mal, sobre todo cuando uno va aprendiendo y siente, o sea, tiene un conocimiento que quiere compartir. Depende de cada uno, ¿no? Pero en términos generales creo que las personas que se consideran así como comunicadores o cuando ven que algo repercute tan positivamente en la vida propia, dice, esto me parece que está bueno compartirlo porque a alguien más le puede ayudar. Bueno, quiero hacer un enfoque diferente desde la astrología y por eso hago videos que van más a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hablar de contextos, de inteligencia artificial, porque es lo que estamos viviendo mucho más actualmente. Entonces, abordar más del punto de vista filosófico, de invitar a la reflexión, de cuestionarnos, sin pretender buscar respuestas, pero de reflexionar sobre todo qué hacemos con nuestras vidas. Y yo me oriento, digamos, hace también muchos años, hoy justamente estaba escribiendo algo al respecto, de que hace muchos años cuando trabajaba en sistemas, ¿eh? Y de nuevo, sin saber nada de astrología ni nada de esto, me empecé a sentir con la posibilidad de ser como mentor y guía para otros. Hoy que tengo más conocimientos en mi carta natal y en mi carta de diseño humano, eso se confirma. O sea, se confirma en el sentido de, sí, como proyector, y sí, soy guía. Ahora me tengo que hacer cargo de que soy guía, o de que tengo ese potencial y de que tengo la capacidad también de ver en profundidad a las personas o en profundidad a los sistemas. Entonces, desde lo que ofrezco hoy, estoy empezando a hacer talleres. Un taller que hice ya 2 encuentros que se llamaba Consultorio Ciego de Astrología, donde simplemente hacía que la gente me enviara sus datos de cartas por un lado. O sea, yo no sabía de quién era la carta ni nada, y en una sala hacíamos simplemente empezaba a hacer una interpretación y que la gente se reconociera, levantar la mano, ese soy yo. O sea, la idea es que la carta hable por uno. Para ver que la astrología, cuando se interpreta bien, tiene una información que es valiosa. Y no es una cuestión adivinatoria, esto lo planteé de una manera como más lúdica. Y después pienso hacer otros talleres. De hecho, estoy desarrollando actualmente en mi página purocosmos.com y en mi canal van a estar más atentos, más informados, perdón, al respecto. Pero quiero hacer distintos talleres. Estoy planteándome como una serie
entre 5 y 7 talleres que son independientes, pero que si se hacen en una línea en particular, puede ser como muy, muy positivo. Como los puntos que se unen en Los la pu- Exactamente, los puntos que que se se unen. unen, que unen la curva. Sí, totalmente, totalmente, porque va por ese lado. Así que, bueno, es como hablar un poco de la luna como un camino de entrada al autoconocimiento desde el punto de vista astrológico, después trabajar un poco más sobre lo que tiene que ver tal vez con la vocación, más de casa 10, casa 2, casa 6, nodo norte, en fin, estoy desarrollando las ideas todavía. Y lo que sí estoy ofreciendo también es como un servicio más de mentorías, o sea, mentorías usando principalmente la carta natal y agregando informes básicos de diseño humano. Los informes básicos principalmente porque yo no soy consultor en diseño humano, pero tengo el conocimiento suficiente como para hablar de la esencia del diseño humano de una persona que lo puedo complementar perfectamente con la carta natal de la persona. Entonces, eso es Conócete a ti mismo, ¿no? básicamente conócete a ti mismo Conócete a ti mismo y te puedo guiar y ayudar a que desarrolles tu mejor versión alineada a tus objetivos. Eso es un servicio de 3, 4 sesiones en principio. pues nada, encantada de haberte tenido aquí, Elio, y de tu nueva enfoque de la astrología, filosofía, humanismo, ¿no? Que lo pones todo en uno, y Ujú. sobre todo de ese lado creativo uraniano que sacas, ¿no? Así que, bueno, nada, un Bueno, placer. te agradezco muchísimo, Monse. Sabes que estas cosas pueden dar para largo, para mucho más, Sí, así que cuando quieras podemos hacer sí, haremos otro otra video. conversación, ¿no? Pero bueno, esta ha sido bastante suculenta. Vale, perfecto. Bueno, Espero que nuestros seguidores la disfruten, ¿no? esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, te agradezco muchísimo por la propuesta y por la invitación. Un abrazo. Espero. Abrazo. Chao, hasta luego.